son 10 de la mañana con 8 minutos, hora del centro, y de la siguiente mesa, pues siempre es esperada la mesa de seguridad con con periodista, Premio Nacional de Periodismo, pero además mi amigo. Los dos son mis amigos, los dos, debo decirlo, los dos. Pepe Reveles. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por Muy bien, estar muy aquí. buenos días. Me da mucho gusto saludarte, Paco, y aquí estamos a la orden como todos los martes, con mucho gusto. Y tenemos a César Gutiérrez Pliego, que también está digamos, del otro lado, pero aquí los tenemos a los dos. César, ¿cómo estás? Buenos días. Y déjenme, antes de que le presenten nada más, recuerden, Vicente recibió una amenaza de muerte, por eso no está aquí. Ya presentó a, pues no sé si denuncia, pero lo fue al mecanismo de protección a periodistas. Así que justamente hace un rato salió, pero por eso no está Vicente, para que sepan, a Pepe y César. Así que va saliendo del mecanismo de protección a periodistas, pero ahora sí, César, a Mario Gutiérrez Pliego. ¿Cómo está, César? Aquí estamos otra vez, otra semana. Qué gusto que estés aquí. Un placer estar contigo, Paco, Pepe, y mi solidaridad con Vicente por este lamentable hecho de las amenazas. No es la primera vez, el problema es que, pues, no, el miedo es complicado, y más por ejercer tu profesión como periodista, entonces, pues, toda mi solidaridad con él. Déjenme decir, hay muchos temas, pero ¿con qué empecemos? Con un conocido de los dos, o de los tres, diría yo, de Genaro García Luna, que fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Florence, o la Supermax, a donde, bueno, es que la verdad es que en ninguna de las prisiones que he estado, a Genaro García Luna, la verdad es que ninguna es muy recomendable, todas son como un hoyo del infierno. Pero la cuestión es, Pepe, la pregunta es la misma para los dos, porque va a ser vecino, fíjate, del Chapo Guzmán, pero de Alfredo Beltrán Leiva también, que está en la misma prisión. Es decir, ves tres vecinos indeseables, socios en ocasiones, cómplices. Pero la pregunta es para los dos. Pepe, empezamos. ¿Por qué el traslado de Genaro García Luna, si se supone que ahí en UPS Virginia estaba igual, maltratado y todo, pero se supone que era una prisión segura también? Sí, yo no sé las razones, pero simplemente nos indica que están tratando de aislarlo más de lo que ya estaba, porque pues que hay mecanismos en ocasiones de los cuales fue acusado en su momento el propio García Luna, de comunicación con otros personajes que están en prisión en Estados Unidos, como aquella ocasión que ustedes se acordarán, aquella anécdota de que Genaro había pactado con uno de ellos para liquidar fuera de prisión, pues en la vida cotidiana, a un enemigo que lo estaba molestando y que podía ser un testigo en contra de él. Y este tipo se hizo pasar como un preso de origen ruso, y lo que hizo la prisión fue grabarles estas conversaciones porque le ofrecía mucho dinero García Luna por hacerle ese servicio a través de algunos sicarios, ¿no? Entonces, yo creo que lo van a aislar más, lo van a tener más restringido, y pues esto agrava su situación en el sentido de que menos comunicación va a tener para cualquier eventualidad, de cualquier pendiente que tenga fuera de la prisión, ¿no? Eh, por supuesto están juntos ahora los cómplices, porque ¿de qué está acusado Genaro García Luna? Ah, pues de haber protegido al cártel de Sinaloa. ¿Cuándo? Pues cuando el Chapo estaba vigente, cuando el Chapo estaba libre, era uno de los favorecidos por esta protección que le dio la Secretaría de Seguridad Pública Federal a través de Genaro García Luna y de sus hombres, porque no era nomás Genaro que le daba protección, sino le mandaba a policías federales a hacerle el trabajo sucio al cártel de Sinaloa contra sus enemigos, y los agentes a través de un mecanismo que era
cobrar viáticos para ir a varios lugares de la República, y en realidad lo que iban era servir al cártel de Sinaloa, tanto en traslados de droga como hasta en ataque a los enemigos del Chapo y del cártel de Sinaloa, hasta la liquidación de estas personas. Yo lo describo con todo detalle en mi más reciente libro, que es Necropolítica y Narcopoder, porque justamente de eso está acusado. García Luna utilizaba el presupuesto federal y utilizaba a muchos de los 40,000 hombres que tenía bajo su mando para servir al cártel de Sinaloa. Bueno, pues ahora está junto con el Chapo, ¿no? Entonces, pues es una noticia mala para Genaro, porque va a estar más restringido que la cárcel en donde se encontraba, porque es conocida como máxima seguridad, altísima seguridad, esta de cárcel de Florence. Y otro dato, Genaro García Luna no ha terminado de ser enjuiciado, o si ya terminó, vamos a decir, está condenado por una corte de Miami, y obligado a pagar algo así como 4.500 millones de dólares, él y su esposa, porque ambos estuvieron al frente de empresas que lavaron dinero, que cobraron dinero al gobierno mexicano, aún después de que él dejó el puesto de la Secretaría de Seguridad Pública, y fueron muchísimos millones, y hay una demanda de México para recuperar ese dinero. La demanda de México era por 740 millones de dólares, pero esto, cuando llega a una corte y se da una condena, como ya se dio en el caso de Miami contra Genaro García Luna, le triplican la cantidad, la cantidad que era originalmente, y entonces lo que tiene que pagar, lo que tiene que entregar, y quién sabe si lo irá a entregar o simplemente recibirá una condena por no entregarlo, no sé cuál es el mecanismo, pues tendrá que hacer acopio de todo lo que ganó en muchos años de corrupción a través de empresas terceras que le hacían el trabajo, junto con la familia Weinberg, que por cierto la familia Weinberg ya hizo un acuerdo con el gobierno mexicano para no ser involucrados en ese caso, para ser liberados y no seguir con el proceso. Entonces ya lo dejaron solo a García Luna y a su esposa Cristina Pereira, ya están solos, ya no tienen acompañamiento de copartícipes, ¿no? En estas triangulaciones, en este lavado de dinero, en este depósito de recursos en paraísos fiscales, y haber defraudado sobre todo a México. Ya se dio la sentencia, ya se le encontró culpable, ya se le está obligando a que pague esa cantidad, y bueno, ya restringido y sin poder evitar que aunque saliera libre, porque va a salir después de los 90, según la condena que tiene de 38 años más la edad que tiene, va a salir después de los 90 años de la cárcel, pues es difícil que vaya a acudir a Miami en un momento dado. Pero en fin, ahí está ese pendiente. No hay que olvidar que tiene otras cuentas que pagar en otro tribunal, en otra corte de los Estados Unidos, esta vez en Miami, pero ahora está pagando con el ingreso a este máximo, seguridad de máxima seguridad de Florence, pues acompañando al Chapo y al Mochomo, al Beltrán Leiva. Sí, gracias, Pepe. Y si déjenme decirles, es que la Supermax, en serio, es una cárcel, es considerada una de las 10 más duras y más serias y más complejas y seguras en el mundo, no en Estados Unidos, en el mundo. Ahí está, por ejemplo, Theodore se llama Kaczynski, que es el Unabomber, un terrorista estadounidense en serio,
bombazos en universidades, a donde podía. Está también Ramzi Youssef, que fue cerebro del atentado al World Trade Center en 1993, Zacarías Massoud, involucrado en los ataques del 11S, y claro, ahí están Joaquín Guzmán Loera, Alfredo Beltrán Leiva, hoy Genaro García Luna. Tú, César, ¿cómo interpretas este inusual, bueno, o repentino cambio de prisión a Genaro García Luna? Mira, Paco, yo coincido con Pepe. Hay diferentes circunstancias. Me parece que la primera es el hecho de que ya se encuentra el sentenciado, y si bien es cierto, tiene la posibilidad de una apelación o incluso de un habeas corpus, que es como el amparo en México. La realidad es que el tratamiento que se le está dando es pues por lo que él fue sentenciado, que fue ser líder de un grupo criminal que además simuló una guerra contra el narcotráfico, y que pues la realidad era socio de uno de estos grupos criminales. Entonces, el hecho de que se conozca el cambio de prisión a uno de estos lugares, como tú bien lo señalas, una de las prisiones más duras que existen en el mundo y que es considerado el infierno en la tierra, ¿no? Por las personas que han estado ahí, y por lo general la mayoría de las personas que llegan a esa prisión nunca salen. Entonces, pues me parece que sí entendemos incluso la importancia del mensaje que está dando el gobierno de los Estados Unidos. Y hay que entender algo. Hemos incluso visto que se ha estado utilizando el caso de Genaro García Luna, aunque aquí en México lo han defendido, para hacer señalamientos de que en México sí hay una relación del narcotráfico con el gobierno, pero haciendo referencia al juicio de Genaro García Luna. Y esa es la parte donde yo les decía que esa narrativa pues es una narrativa con trampa. ¿Por qué? Porque no podemos negar que sí existió un narcogobierno, ¿no? Yo he señalado que existió 2 narcogobiernos en este país, que es el de Ernesto Zedillo Ponce de León y obviamente el de Felipe Calderón Hinojosa. El de Felipe Calderón Hinojosa, pues tenemos las pruebas para hacer el señalamiento con la sentencia que se le dio a Genaro García Luna, en donde por lo menos ante un jurado y una corte de los Estados Unidos quedó comprobado que él sí estaba a favor de un grupo criminal y que simulaba hacer un trabajo de investigación y de lucha contra el narcotráfico para beneficiar a este grupo. Y me parece que esto tiene que ver con incluso esa misma narrativa y también por el poder que esta persona demostró durante el proceso y en lo que fue su vida delictiva. ¿Por qué? Porque recordemos que incluso él llegó a realizar un trato con un informante del FBI para tratar de silenciar a algunos testigos que iban a deponer en su contra. Entonces, desde ahí nosotros nos damos cuenta del perfil del personaje, y también porque me parece que como se va a seguir utilizando esta narrativa del narcogobierno por parte de la prensa norteamericana e incluso de algunos funcionarios, y que no se puede negar por el hecho de que ya quedó corroborado que Genaro García Luna sí utilizó a las instituciones de seguridad del Estado para proteger a un grupo criminal y ser su socio. Entonces me parece que incluso el aislarlo para que no tenga esa posibilidad tiene que ver con el poder corruptor que tiene y también con la posibilidad de que no tenga opciones, ¿no? De poder él seguir pues tratando de manejar por medio de alguna carta o hacer algún señalamiento. Y me parece que incluso también es una presión para ver si a él se le ocurriera tratar por medio de esta presión de llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Me parece que por ahí podría venir también esta idea, porque sería como cerrar la pinza. Y recordemos que aquí no importa que él hable de gobiernos anteriores. La narrativa es decir, en México hay un narcogobierno. No importa si fue hace 10 años, 15 años o 20 años. Y ese es el grave problema de la narrativa que hemos estado viendo, porque primero el ataque era que en México no se hacía nada en contra de los grupos criminales. Y a raíz de que llegó la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y que uno de los ejes más importantes de seguridad en el país es la coordinación entre las instituciones de seguridad y los excelentes resultados que se han estado viendo, incluso lo pudimos ver el fin de semana con este operativo en donde se desarticula a una red internacional de robo de combustible, lo conocemos como huachicoleo en México, y cómo pudieron llevar a cabo pues 19 diferentes acciones
por medio de este operativo en 5 estados de la República, con excelentes resultados, que no existió filtración de información y que se pudo realizar la detención de estos líderes criminales, pues demuestra que esa narrativa ha sido desactivada, entonces necesitan activar una nueva narrativa. ¿Cuál es el problema en México? Pues que todos estos medios de comunicación que quisieran utilizar esta información no dicen que es derivado de la acusación a Genaro García Luna y entonces tratan de sacarlo para atacar al actual gobierno. Y eso me parece que es lo que yo creo que es uno de los puntos por lo cual se realiza este cambio de penal para quien fuera el secretario de Seguridad en este país y el hombre más poderoso en 2 sexenios. Es que ese cambio no es menor, ¿eh? En la prisión que estaba en el hoyo, que es la sección para recluir a los mal portados. En la prisión de Oklahoma, que en la que estuvo en tránsito, también lo tuvieron en el hoyo. El Centro Correccional Metropolitano de Nueva York también es una prisión peligrosísima, así que lo van a aflojar y van a atacar al gobierno mexicano, lo van a aprovechar para todo. Pero, oye, Ceci, ¿qué te parece? Tenemos ahí la portada de Reforma, quiero que la vean a Pepe y César, y es el tema que tenemos sobre Sinaloa, pero creo que ahí teníamos la portada de Reforma, ¿cierto, Ceci? Se me hace que... ¿Estás por ahí, Ceci? Se me hace que se fue a servir un café, pero hace rato, pero estaba viendo la portada de Reforma, prácticamente dice que Sinaloa se está incendiando. Aquí está, mira, van 10,000 militares, pero Sinaloa arde. La cuestión es verdaderamente estar ardiendo Sinaloa, Pepe, estar ardiendo Sinaloa, César. ¿Cómo ven ustedes? No esa portada, que la verdad es es lo de menos, pero de pronto cuando tú vas en la calle y ves el encabezado de Reforma, pues sí da la impresión de que ya se perdió Sinaloa, ¿no, Pepe? ¿No, César? Mira, lo que yo creo provocó este tipo de información que hace mucho escándalo, a 8 columnas del diario Reforma, que es un diario muy importante, proviene del hecho de que aparecieron unos 4 cuerpos decapitados colgados de un puente, el llamado Puente del Seminario, en el norte de Culiacán. Entonces eso provocó muchísima preocupación y miedo en Sinaloa, porque junto también había una camioneta con 15 cuerpos más y otro decapitado. Entonces, en realidad eran más de 20 hallados de esa manera, ¿no? Con una violencia con sevicia, ¿no? Porque la exhibición de los cuerpos colgados de los pies, porque ya estaban sin cabeza, pues lo que hace es volver a los tiempos en que esto era lo usual. Me acuerdo que justamente Reforma en una ocasión publicó, y lo discutíamos si era correcto hacerlo, si no era correcto, casi en media plana vertical, publicó un colgado de esa manera, como ahora se está describiendo que ocurrió en el puente del Seminario en Culiacán, pero en Baja California, y se le daba también la nota de 8 columnas. Estoy hablando de hace más de 10 años, ya esa costumbre de los cuerpos colgando bajo los puentes o en los árboles, ya parecía haber terminado como una forma de los grupos criminales de exhibir la violencia y de infundir miedo, y sobre todo a sus enemigos. Aquí se atribuía los cuerpos eliminados a balazos, pero luego colgados o decapitados, se atribuía a la confrontación que hay entre la Malliza y los Chapitos, sin indicar las notas que pude leer a quién le atribuían el acto de violencia extrema, si a los Mallitos o a los Chapitos. El caso es que el gobierno ahora, en estas últimas horas,
ha informado que logró capturar a 10 integrantes de la Malliza. No creo que tengan que ver con esto porque no coinciden los tiempos. Podría haber sido primero, una autoría diferente y segundo, no se sabe si estos 10 detenidos tuvieron que ver con estos colgados. No creo, yo no lo creo. De todas maneras, hace pensar que otra vez Sinaloa volvió a las andadas de la violencia extrema y que habría que repetir la receta que aplicó Claudia Sheinbaum junto con Omar García Harfuch, de que él se trasladara como secretario de Seguridad a despachar en el estado de Sinaloa como una forma de apoyar la presencia de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Guardia Nacional, de la propia Secretaría de Seguridad Pública Federal, indicando que el gobierno local, el gobierno de Sinaloa, pues ya había sido rebasado con mucho y habría que darle una manita federal o una manota, porque cómo frenas la violencia, ¿no? Sin embargo, creo que falta aplicar, creo yo, falta que se aplique lo que tanto se dice en los discursos, la inteligencia, la coordinación de las instituciones para que lo que el gobierno hace sea preventivo, que no sea una respuesta, que no sea una contestación a algo que ya ocurrió. Entonces, qué bueno que se busque a los autores de estos nuevos colgados y decapitados, pero creo que es más importante que se prevenga el tipo de violencia y se evite que eso ocurra. Entonces, me parece que el gobierno va a tener que volver los ojos a Sinaloa y quitar con hechos, con detenciones, con acción efectiva, esa percepción de que Sinaloa parece que ya la perdimos, ¿no? Parece que está invadida de tal manera por la delincuencia organizada que el gobierno no puede erradicarla, ¿no? Entonces, eso hay que frenarlo como de lugar. Y déjenme, antes de darle el pase a César, nada más déjenme poner un avance, que no lo hacemos mucho, pero un avance que es importante. El Senado o el Congreso, en realidad, ya de los Estados Unidos, aprobó el presupuesto grande y hermoso del presidente Donald Trump. ¿Qué implicaciones tiene? Y ya las veremos. Vicente por la noche, a las 9 de la noche en su videocharla, pero tiene una implicación además que nadie ha visto por otro lado, que esto le dará un margen de maniobra al presidente Donald Trump para tratar de encaminar en 3 años la candidatura presidencial de su hijo Eric Trump y formar una dinastía política en Estados Unidos. Así que la aprobación del presupuesto tiene más allá implicaciones políticas más allá del simple hecho de los dineros, a 4 billones para la deuda, 1% de gravamen a las remesas, tiene que ver con qué, con la imposición de una dinastía política. Y Madame Kika, debo agradecerle que fue verdaderamente la que nos alertó y nos dio el aviso sobre la aprobación del presupuesto para el siguiente año fiscal de Estados Unidos. Así que gracias, Madame Kika, como siempre, que es nuestras moderadoras. Y de pronto no lo digo porque mi pantallita es pequeñita y son cosas, pero muchas gracias. Y regresamos con César. ¿A qué le entra, César? ¿La aprobación del presupuesto, dinastías políticas o seguimos con Sinaloa? Tú dices, tienes a mano. Mira, lo que pasa es que a mí lo que dice Pepe tiene toda la razón. A ver, la seguridad pública es la prevención del delito. Y si algo nos ha caracterizado la estrategia de seguridad de este gobierno, es que ese trabajo de investigación y de coordinación entre las diferentes instituciones gubernamentales lo que ha generado es prevenir
¿no? Que los grupos criminales sigan generando terror y delinquiendo. ¿Cuál es la problemática que existe en Sinaloa? La realidad es que sabemos que en Sinaloa existe un grave problema en donde hay policías municipales que están con un grupo y hay policía estatal que está con otro grupo. Y que por más que ya se llevó a un general de brigada para que se hiciera cargo de la policía estatal, la policía municipal también hay otro jefe del ejército que está tratando pues de limpiar, ¿no?, la problemática que existe ahí, que vemos también un número grande de elementos de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República, del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México. Seguimos teniendo un grave problema. Y ese grave problema también viene con la percepción. Y lo decía Paco, la realidad es que la gente que se encuentra en Sinaloa dicen que está mucho más tranquilo que lo que había sucedido hace algunos meses, pero cuando suceden noticias como las del día de ayer, pues obviamente se sufre una psicosis dentro de la gente en el estado de Sinaloa y en específico en Culiacán y municipios aledaños. Y la grave problemática es que, si bien es cierto, el estado de Sinaloa es un estado donde pues existe una narcocultura desde hace décadas, la realidad es que nunca les había tocado, ¿no?, a lo mejor que hubiera una situación de este hecho, salvo cuando fue aquella guerra interna entre lo que fue el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva, ¿no? Y todo esto me parece que viene a generar una percepción negativa del trabajo que se ha estado realizando y que nuevamente veremos a lo mejor en los próximos días que Omar García Harfuch y el general Ricardo Trevilla tendrán que ir al estado de Sinaloa y nuevamente empezar a hacer trabajo de investigación, ¿no?, que es lo que de alguna forma ha resaltado en este gobierno. Me parece que los resultados han sido muy buenos, pero cuando sucede un hecho de este tipo, obviamente la percepción general, no solo de la gente en el estado de Sinaloa, sino a nivel nacional e internacional, parecería que el estado de Sinaloa se ha perdido, y me parece que sí han hecho un buen trabajo de contención, pero que los mismos grupos criminales, como saben, que aquel que salga y realice alguna acción de alto impacto, pues tendrá encima a todas las instituciones del gobierno para ir en contra de ellos. Me parece que ahora han estado haciendo estos ataques muchísimo más sin llamar la atención, mucho más privado, pero que sigue siendo una guerra sin cuartel entre dos grupos criminales que además, obviamente, pues la mayoría de estas personas, y lo digo porque así fue como se dio a conocer la noticia, no eran del estado de Sinaloa, y obviamente pues son personas que a lo mejor cuando llegan, pues estos halcones que se conoce que existen, pues ubican exactamente quiénes son. Y que esta lucha de estos dos grupos, pues incluso ha ido involucrando a otros grupos criminales, en donde ya se habla de alianzas entre los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no?, entre los Mayos y el Chapo Isidro, y así hemos estado viendo cómo se ha estado movilizando para que veamos la importancia que tiene el cártel de Sinaloa, en algún momento el cártel más poderoso del mundo, ¿no? Son los dos, es necesario un trabajo más de prevención para evitar estas cosas, y cuando pasa algo así, pues sí da la impresión de que Sinaloa está ardiendo, se está cayendo, y sí, estas semanas aumentaron los asesinatos, pero la verdad es que en todo el país han ido bajando, incluso Guanajuato, que es el estado más violento de este país. Pero déjeme cambiar un poco de tema, porque podríamos platicar con César y con Pepe, pero 50,000 horas, pero nos come el reloj. Pepe, ¿cómo acabar con el huachicoleo? Ayer decían unas barbaridades, decían que el presidente López Obrador había señalado que se había acabado. No, eso no lo señaló nunca el presidente, dijo ya bajó, ya bajó y ahí va, pero hoy parece que está repuntando un laboratorio, primero patito o laboratorio artesanal, luego ductos, huachicoleo internacional. ¿Cómo se acaba con el huachicoleo y con sus bandas? Porque lo que desmantelaron ahora en los ductos es con 34 detenidos, es como un cártel independiente, una banda independiente. Entonces, ¿qué hacemos con el huachicol? Sí, primero voy a hacer un pequeño comentario con respecto de lo que tú hablabas del presupuesto de Estados Unidos, que se está encaminando a intentar la reelección de la dinastía Trump. Digo, a través del hijo de Donald Trump,
instalar en la Casa Blanca a su hijo, lo cual el solo hecho de mencionar que va a haber una dinastía, como hubo la dinastía de los Kennedy, como hubo la dinastía de otros presidentes, pues es ya una amenaza en sí, porque todas las políticas se irían más a la derecha, ¿no? Para reafirmar este tipo de política que ha desarrollado Donald Trump en sus dos administraciones. Entonces, creo que sí hay que estar muy pendientes de lo que ahí ocurre. Ojalá que no ocurra, porque no es algo que México pueda aplaudir, porque seguramente se vendrían más presiones contra México, ¿no? En cuanto a lo que dice del huachicoleo, yo creo que el solo hecho de cuando se descubrió que elementos de la Guardia Nacional participaban en un acto exactamente de robo de combustible, de huachicoleo, se tomaron medidas y rápidamente se les investigó y se les castigó. No se dejó pasar porque si tú dejas pasar una vez este involucramiento de una autoridad como la Guardia Nacional, la autoridad federal, en un delito como el huachicoleo, pues lo que vas a hacer es propiciar que otros más se involucren en otras regiones del país, ¿no? Entonces, creo que se está poniendo un freno, se está buscando también quienes, como estos 34 que tú mencionas, detenidos, a quién obedecen, qué tanto este negocio produce seguramente muchísimos millones para que continúe siendo socorrido por parte de grupos de criminales que se apoderan de ese combustible de manera ilegal y con ingresos que podrían compararse a lo que sería la explotación y la extorsión a los migrantes, ¿no? Que es una cantidad muy sobresaliente de dinero. Entonces, creo que lo que tendría que hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum es poner castigos ejemplares a cualquier funcionario, cualquier grupo de funcionarios, cualquier grupo de elementos al servicio del Estado que se metan en este negocio que tanto daña al país, ¿no? Porque no es nada más robar combustible, pues es estar mermando la capacidad propia de producción de combustible por parte de Pemex, de México en general, por delitos como este que no hay que dejar avanzar porque nos podríamos convertir pues, en un país el país del robo de combustible y la colusión de quienes compran ese producto. Ya se sabe que hay huachicoleo que incluso se va a los Estados Unidos el producto robado y que allá se puede comerciar. Entonces, creo que sí es muy relevante estar atacando y con castigos ejemplares a cualquier servidor público que se involucre. César, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Primero, castigos ilegales. De lo contrario, vamos a tener refinerías clandestinas por todo el país y castigos todavía más ejemplares a funcionarios públicos, sean Guardia Nacional, sean lo que sean, castigos ejemplares. ¿Por qué? Porque tiene razón, Pepe, nos vamos a convertir en el país del huachicol. César, huachicol, a Marco Rubio, que cierra definitivamente la USAID, que es el brazo de la CIA de ayuda y cualquier cosa que quieran decir sobre ayuda al exterior, a Donald Trump y sus dinastías. Tú dices, todos los temas son bien interesantes y todo eso, además de que eres un experto en seguridad pública, seguridad nacional, las Fuerzas Armadas, eres un analista político también. Entonces tú dinos, César, temas hay, hoy sí hay un buen.
Mira, lo que pasa es que los tres temas son muy buenos, Paco. Si nosotros analizamos incluso lo que Donald Trump está buscando, te demuestra que es este grupo de personas que lo están apoyando quienes tienen un interés en que se siga utilizando una política de ultraderecha que va más allá de los límites de los Estados Unidos. ¿Y por qué lo digo así? Pues porque lo hemos estado viendo que la política de Donald Trump en el sentido de imponer aranceles a todos los países a nivel mundial que tengan algún tipo de relación con los Estados Unidos. Y eso parecería que hay ciertos sectores, ¿no? Y ciertos empresarios que están contentos. Él tiene una aprobación muy considerable al interior de los Estados Unidos y que él, al saber que no puede buscar la reelección, el hecho de que su hijo pueda llegar, me parece que es con esa intención de buscar la continuidad respecto a lo que están buscando, que es reactivar la economía de los Estados Unidos. Y eso no lo podemos negar. Sabemos que tienen un problema en este momento económico. Él regresa al poder porque cuando él estuvo en su primer periodo, pues obviamente económicamente el gobierno de los Estados Unidos no estuvo tan mal, con todo y que venía una recesión a nivel mundial, estábamos hablando del COVID, y después con Joe Biden, pues obviamente hubo un bajón en la economía de los Estados Unidos. Y eso me parece que es, pues obviamente, con un interés de carácter político de que su hijo pueda continuar con esta política expansionista y obviamente de nosotros somos los dueños del mundo y nosotros imponemos, ¿no? Nuestra voluntad sobre cualquier país o región a nivel mundial. Y esto lo que ha hecho es, obviamente, pues hemos visto que los BRICS se han ido fortaleciendo, que China se termina siendo socio de Rusia y que me parece que por ahí puede haber una problemática grande para Europa, pero a su vez en América Latina pues ya empezamos a ver también algunos países que empiezan a participar y que me parece que se estará dividiendo, ¿no? Estos grupos a nivel mundial. Veremos y esperemos buenas noticias para México, pero desafortunadamente siempre estamos, ¿no? Parecería con cómo amanezca el gabinete de Donald Trump, porque pues de repente nos ha tocado ver que tanto la fiscal general como la secretaria de Seguridad Nacional salen a hacer ataques directos en contra del gobierno mexicano, y eso me parece que tiene que ver con una narrativa que incluso viene por parte de este grupo cercano de Donald Trump. Respecto al huachicoleo, me parece que incluso en mi columna hablo de ese tema. Me parece sumamente relevante lo que hizo el Gabinete de Seguridad, esta red internacional de robo de combustibles que haya sido desarticulada, la forma de operar, el que estaba dividido, ¿no? Como una empresa transnacional, quién se encargaba de los sobornos, quién se encargaba de la parte administrativa, quién se encargaba de la recolección de documentos, quién se encargaba de pagar la protección de las diferentes autoridades, porque hay autoridades de los tres niveles de gobierno, y eso se sabe, se reconoce incluso, y la Fiscal General de la República sigue haciendo las investigaciones con información que le da tanto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Defensa y Secretaría de Marina. Entonces, nosotros nos hemos podido dar cuenta que estos resultados son gracias a ese trabajo, pero que a su vez también, pues tiene que ver con qué tan buen negocio es el robo de combustibles en este país, que incluso los mismos grupos criminales permiten que estos grupos se dediquen única y exclusivamente a el robo de hidrocarburos, lo conocemos como huachicoleo, y ellos a su vez le dan un porcentaje a los diferentes grupos criminales para no ser molestados. Imagínate qué tan buen negocio estamos hablando, ¿no? Y eso, pues obviamente me parece que viene a enseñar un poco cuál ha sido la problemática de por qué Pemex no ha podido recuperar los números negativos que ha tenido, pues sí, obviamente el robo ha sido desde hace décadas, eso lo conocemos, lo que pasa es que en los últimos años obviamente ha aumentado de una forma exponencial al grado de que se termina llevando estos productos a países en el extranjero, como ya se tiene documentado. Y en el último de los temas, me parece que Marco Rubio también lo que está queriendo hacer es, ¿para qué necesito a la USAID? Si en este momento, por ejemplo, México, que es como la punta de lanza para América Latina, tenemos a un embajador que es abiertamente, ¿no? Un, pues, agente de la CIA,
y recordemos que no hay exagentes de la CIA y que me parece que se puede operar de forma directa, porque incluso han visto que los resultados de todas estas asociaciones civiles que ellos estuvieron apoyando durante varios años ya no tienen el mismo efecto. La gente está muchísimo más despierta y tiene la posibilidad de saber qué es real y qué no es real, porque tenemos tanta posibilidad de información que podemos ir a las fuentes originales, y que es nada más un pequeño porcentaje, a lo mejor el que en México siguen creyendo en este chat de las tías, estas cadenas de WhatsApp, pero ya es un porcentaje muy pequeño. Cuando nosotros nos damos cuenta de que ellos prefieren ir de forma directa y mejor cooptar a ciertos políticos, gobernadores, medios de comunicación, en lugar de seguir utilizando estas supuestas asociaciones de la sociedad civil, pues obviamente también te das cuenta que es la forma en cómo ellos quieren economizar recursos, pero maximizar resultados. Entonces, creo que por ahí es la forma también como de jugarles un chantaje para que cada vez sea muchísimo más radical lo que se esté buscando. Y creo que lo veremos en los años por venir. Creo que hemos estado viendo narrativas muy fuertes, creo que hemos estado viendo guerras híbridas, no solo en México, sino en diferentes países de América Latina, y que van con esa intención de seguir teniendo control en las decisiones internas de varios países, y tiene que ver con los recursos naturales. Ya lo vimos en Bolivia, ya lo vimos en Perú, ¿no? Entonces me parece que México está poniendo atención en ese sentido, y obviamente tratando por medio de las diferentes opciones que se tienen dentro del gabinete y la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de México, de tratar de tener una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos, con todo y que de un día para otro pueden cambiar todas las circunstancias, y de decir que la doctora Claudia Sheinbaum es uno de los mejores seres humanos y más inteligentes que ha conocido, y al otro día escuchar a alguien del gabinete de seguridad a salir a acusarla de que supuestamente las manifestaciones sucedidas en Los Ángeles fueron provocadas por sus declaraciones. Entonces creo que por ahí viene toda esta narrativa y lo que creo que está sucediendo con lo que acaba de declarar Marco Rubio. Sí, yo también creo lo mismo, hay como una ambigüedad, pero lo que dijo César es bien interesante. De la derecha, todavía más hacia la derecha, con una eventual candidatura de Eric Trump. Y para cerrar, ¿qué les parece? Unos comentarios breves. Pepe, hoy se inaugura el Alcatraz de los Caimanes. Ya no van a vigilar a los migrantes retenidos, digo retenidos porque no están acusados de nada, no los van a acusar, no los van a llevar a cárceles de máxima seguridad, a Guantánamo, sino a una zona pantanosa, rodeada, donde hay cientos de caimanes, reptiles, y está llena de mosquitos, y en verano es una locura. Decían que iba a tener capacidad para 1,000, después a 3,000, después a 5,000 a personas o más, pero es una cárcel, en esencia es una cárcel de máxima seguridad, porque están rodeados por caimanes. A Pepe y César, dos comentarios breves sobre lo que pasa en esta nueva cárcel de la persecución de Donald Trump a los migrantes en Estados Unidos. Sí, creo que el nombre es muy escandaloso, pero muy adecuado, el de Alcatraz de los Caimanes, porque se está llegando a un extremo de vigilar a personas que muchas veces son inocentes. Su único pecado es estar en un territorio que no es donde nacieron, porque migraron de alguna manera. Muchos son ilegales, pero muchos otros han hecho sus trámites y no han tenido resultados positivos. Entonces, viven en esta incertidumbre en territorio de los Estados Unidos, y se ha incrementado muchísimo la política antimigrante por parte del gobierno de Donald Trump. Entonces, esto es una evidencia, el Alcatraz de los Caimanes es una evidencia de que no solo se incrementó esta política antimigrante, sino que va a ser más extensiva a personas. Es decir, tener una cárcel con capacidad para 5,000 es prever que van a tener los 5,000, pero rapidísimo. No los van a estar buscando con lupa esporádicamente, que se los encuentre por ahí y que ya los tengan en alguna estación
para migrantes o en una cárcel de menor seguridad. No, los van a meter a esta, desgraciadamente, peligrosísima prisión como una manera de intimidación también. Que no se vayan a escapar, que no vayan a tener ninguna oportunidad de salirse de ahí, sino que es como decir, mira lo que te espera, este infierno está preparado ya para ti, nada más déjame que te pesque y te voy a mandar a sufrir en este centro de reclusión rodeado de pantanos infestados de caimanes. Entonces, creo que no hay otra evidencia más clara por parte del gobierno de Trump que esta forma de reclusión de los migrantes, de su espíritu, porque es una política alimentada por un espíritu antimigrante, xenófobo, ¿no? Discriminador de todas las nacionalidades, pero sobre todo los mexicanos, de quienes están en Estados Unidos y que él no quiere que estén ahí. Ya alguna vez los tachó de criminales, ya alguna vez dijo que iban a dañar a la sociedad norteamericana y pues solo le faltaba este extremo de una cárcel tan absurdamente peligrosa, ¿no? Para quienes no han cometido ningún delito, ni grave ni leve, simplemente por su ilegalidad o su empeño por quedarse a trabajar en un país que debería recibirlos. Por ahí se está reproduciendo un discurso desde Ronald Reagan, donde decía que no hay como Estados Unidos, como gran nación, que recibe a los migrantes, que está hecha por migrantes y que recibe a los migrantes con los brazos abiertos, que no pasa lo mismo que pasa en Francia, donde los que llegan ahí nunca se hacen franceses. No, en Estados Unidos sí es posible hacerse, en Estados Unidos, lo decía Ronald Reagan, era una política de los Estados Unidos, pero ahora ya no, eso ya no existe. Ya no quedan ni rastros de una mentalidad de ese tamaño, aunque Reagan era alguien que podíamos criticar por muchas otras cosas, no fue xenófobo, no fue antimigrante como ahora lo es Trump y con este Alcatraz de los caimanes con más razón. César, perseguidos, custodiados por caimanes y serpientes, porque ahí hay pitón, hay de todo. No sé cuántos años viví en Miami, cerca de 5, y es una zona verdaderamente peligrosa, pero además infestada de mosquitos. Son humedales, pantanos, y eso que vimos levantaron esa base de retención en un aeródromo abandonado, y de veras que no hay nada, pero los caimanes son muy, muy comunes allí. ¿Cómo vemos este tema, César, para cerrar? Mira, Paco, yo lo veo inhumano y además perverso, porque como bien lo decía Pepe, la intención es que la noticia se dé a conocer para que sea de carácter disuasivo y que todas aquellas personas que quieran ir de forma ilegal hacia los Estados Unidos se lo piensen 2 veces. Y eso tiene que ver con estas narrativas, es decir, el que se mete con Estados Unidos, nosotros nos vamos a meter con él. Y cuando estamos hablando supuestamente del país de las libertades, el país de la democracia, el país del respeto a los derechos humanos, pues viene a contrarrestar obviamente todo con lo que nosotros en algún momento conocimos, lo que vendía Estados Unidos. Y eso es lo que me parece muchísimo más lamentable, porque se ha criminalizado el que la gente esté aspirando a tener un mejor tipo de vida, porque eso es lo que te ofrecía el American Dream, ¿no? El sueño americano. Y eso es lo que me parece muchísimo más lamentable. Eso es lo que yo concluyo, mi querido Pepe. César, ¿a dónde te buscamos? Ustedes saben a dónde, además de la columna semanal, pero ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? Y tu columna, por favor, para que la siga la gente. Claro que sí. Mira, mi cuenta de X, que es @CésarGutiPri, anteriormente Twitter,
estoy haciendo un esfuerzo en mi cuenta de TikTok, que es @CésarGutiPri1. Tengo mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, mi página de Facebook como César Gutiérrez Priego, y todos los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota, y todos los jueves escribo una columna de opinión en El Heraldo de México, y obviamente todos los martes en la Mesa de Seguridad, que podemos estar aquí con la familia de Sin Censura, y quiero externar públicamente mi solidaridad y mi amistad a Vicente Serrano para lo que él necesite. No se vale que amenacen a una persona de muerte por hacer un trabajo periodístico, y que siempre va a contar conmigo como amigo, como persona y como profesionista. Pepe no tiene redes sociales, pero déjenme mostrarle a dónde lo podemos seguir. Sé si por ahí tenemos la portada de Necropolítica y Narcogobierno, las nuevas formas de poder en México. Es el libro más reciente de Pepe, así que a los dos, Pepe, César, muchísimas gracias. Ustedes se tienen que ir, pero Pepe, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Paco, y por supuesto mi solidaridad total, absoluta con Vicente, porque este tipo de amenazas son totalmente, llamativas por tratarse de quien se trata, y amenazas que seguramente no llegarán a cumplirse jamás, pero alguien está interesado en querer acallar a Sin Censura. Entonces, mi solidaridad con Vicente, por favor. Y saludos César, obviamente a Paco y a César, disculpen. Y obviamente un abrazo a Paco, a Pepe y a todas las personas del chat que nos ven, nos escuchan. Un abrazo grande, y aquí estamos pendientes, esperando que todo salga bien, y pues obviamente con la esperanza de verlos la próxima semana, como siempre, que es un gusto y un placer para mí. Pepe y César se van, pero nosotros, déjenme decirle, porque ya está ahí en el DEC hace buen rato, Toño,